Divide y vencerás, pudiéramos decir que es una de las frases preferidas del demonio, pero además, políticamente, socialmente, ha sido estrategia o métodos de opresión social, de dominio, de generar tiranía, inclusive en los casos más espantosos que podemos ver en la historia, donde, por ejemplo, lo que hoy vive Nigeria, un país que habiendo sido colonia y luego tratando de independizarse, prácticamente hoy se subdivide en grupos étnicos que se matan entre sí porque les quedó justamente de las heridas, les quedó la herencia de la división. En nuestro episodio anterior vimos una división del reino, lo que pudiéramos entender como una división política, es decir, el reino del norte y el reino del sur, que antes era un solo reino bajo el ala de Salomón, termina siendo ahora dividido por el capricho de un rey que no supo escuchar los consejos de los sabios y además de un astuto Jeroboam que supo ver esta debilidad para constituirse él como rey del otro reino. Pero como era de esperarse, esto era una suerte de teocracia, pudiéramos decir, si me permiten el término. Es decir, era un sistema que si bien estaba gobernado por reyes, tenía sus leyes tenía sus leyes centradas en la ley de Dios, como por ejemplo puede pasar hoy en los países musulmanes, donde de esa línea muy fundamentalista, donde lo que reina es el Corán, donde lo que gobierna es la ley del Corán. Entonces, era de esperarse que si tenía una fractura a nivel de reino político, iba a venir la fractura que es la que vamos a ver hoy, que es de índole religioso. ¿Y por dónde viene el problema inicial? El problema viene en que, bueno, el reino del sur quedó con una sola tribu por allá abajo votada y nosotros el reino del norte somos el reino de Israel, el otro era el reino de Judá, pero el templo de adoración, el templo donde se adoraba a Dios, donde se hacían los sacrificios, seguía estando en el reino de Judá, en el reino del sur. Esto quiere decir que los del reino del norte, aunque estuvieran separados políticamente, pues para seguir adorando a Dios, tenían que trasladarse hasta el reino del sur. Y ojo, el acceso estaba habilitado, eso no estaba restringido. Una cosa eran los reinos, eran pueblos vecinos. Además, nosotros no vamos a ver, creo, no, aquí sí les pido un poco, o sea, no tengo el recuerdo, no vamos a ver peleas entre los dos reinos. Sí habrá disputas teológicas de imperios, pero lo que en realidad ocurre entre estos dos reinos es que al final ambos reinos viven un destierro, que ya llegaremos en su momento a esa oportunidad, porque no supieron medir los riesgos de la división. La división primero debilita y luego te hace presa fácil para las amenazas externas. ¿Qué es lo que entonces evalúa Jeroboam? En el capítulo 12 del primer libro de los Reyes, seguimos en el libro de los Reyes, a partir del versículo 26, a partir del capítulo 26, se habla de la división religiosa. Y comienza el texto diciendo: Jeroboam, este es el rey del norte, pensó: el reino podría muy bien volver otra vez a los descendientes de David. Fíjense ustedes lo que él ve, ¿no? Ahorita estamos divididos, pero en algún momento se puede volver a dar la unión. Aquí viene el capricho del hombre y la asesoría del demonio. Si este pueblo continúa yendo a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios a la casa de Yahvé, se reconciliarán con el señor Roboam, el rey de Judá. Entonces me matarán y mi reino volverá a Roboam. Pidió consejo el rey e hizo 2 terneros de oro. Luego dijo al pueblo: dejen de ir a Jerusalén para adorar. Aquí están sus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. Colocó uno de los terneros en Betel y el otro en Dan. Este fue el origen del pecado. El pueblo llevó su ternero en procesión hasta Dan. Jeroboam construyó santuarios en las lomas y estableció como sacerdotes a hombres comunes que no eran de la tribu de Leví. También decretó una fiesta que se celebraba el 15 del octavo mes, semejante al que se le celebraba en Judá, y en esta ocasión él mismo subió al altar. Esto ocurrió en Betel, donde ofreció sacrificios a terneros y estableció sacerdotes para los santuarios de las lomas que había levantado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un texto corto que podemos sacarle muchísimo provecho, y además que podemos contextualizarnos con ejemplos de nuestros tiempos. Enrique VIII, rey de Inglaterra. Enrique VIII tenía a su esposa, luego tiene un amante, él
se divorcia de su esposa, la repudia y quiere que el Vaticano le anule ese matrimonio para él casarse legítimamente con su amante. El Papa en ese momento le dice que no, cosa que aplaudo enormemente porque además estaba evidenciado el capricho lujurioso que había en esa decisión. Y él decide, vamos a ver el ejemplo de Jeroboam, él decide, bueno, me separo del Vaticano, yo mismo formo mi iglesia, además yo soy la cabeza de mi iglesia y yo voy entonces, anulo mi matrimonio y fundo la iglesia anglicana, pero además yo mismo nombro a los sacerdotes. Esto también está pasando en China. En China los obispos son conciliados por el gobierno, o sea, el gobierno los tiene que aceitar, no el Vaticano, el gobierno. Y así sucesivamente. Entonces aparece una figura en Jeroboam de sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. La tribu de Leví era la tribu que tenía la herencia por hijos. Por ejemplo, Aarón, que fue de los primeros sacerdotes, los hijos de Aarón continuaban con la herencia del sacerdocio. Y entonces Jeroboam de un solo plumazo se quita esa ley y él constituye sus propios sacerdotes a su gusto, a su dominio. Lo otro más grave es que, bueno, como no quiero que vayan para Jerusalén, vamos a construirles las imágenes, vuelve el tema de las imágenes, para que ustedes tengan aquí la representación de su Dios. Y el Dios que los sacó de Egipto es este. Y a estos son los que van a orar, a estos son los que van a hacer sacrificios. Es decir, en conclusión, cuando tomamos el camino de la irracionalidad, de la incoherencia, de la locura, diríamos inclusive, por no usar otros adjetivos, cuando tomamos el camino de la locura ya no queda más sino la perdición. Y es lo que precisamente le pasa a este pueblo. Malos líderes van a hacer que las sociedades terminen sucumbiendo a terribles desgracias. Y eso lo hemos vivido en nuestros tiempos, en Latinoamérica, en el mundo en general. Todo empieza cuando tenemos malos líderes que además empiezan a apoderarse de una viña que no les pertenece y empiezan a construirse doctrinas que no tienen a bien construir. De hecho, siempre vamos a tener presente lo que advertía Samuel al pueblo de Israel cuando le pedía un rey. ¿Por qué quieren un rey? Porque los demás pueblos tienen un rey. Y por eso decía en el prólogo que cuando vienen las divisiones lo que empezamos es a mirar hacia afuera. Esta es la oportunidad para reinventarnos, pero reinventarnos no siempre es generar cosas nuevas, es copiarnos cosas que están pasando en otros países. ¿Cómo es posible que Venezuela sea uno de los pocos países de la región donde, por ejemplo, todavía no se ha legalizado el aborto? Entonces viene un líder y dice, yo les prometo que nosotros no nos vamos a quedar como retrógrados en la sociedad. Vamos también a legalizar el aborto porque eso es un derecho que tiene la mujer. Y el matrimonio igualitario, ¿cómo es posible que nosotros seamos el único país que todavía no tenga legalizado esto, cuando nuestros vecinos sí lo tienen legalizado? Entonces vamos a probarlo y por ahí nos vamos, vamos, entonces si no, viene la nueva era. Hoy se habla mucho y me preocupa muchísimo, se empieza a hablar mucho de las nuevas formas de entender la fe fuera de la iglesia, cada quien tiene su propia relación con Dios. Al final lo que vale es que seamos buenos, al final Dios quiere que nosotros seamos felices en esta vida. Yo no sé en qué parte de la Biblia está prometido eso, porque en ninguna. Cristo lo que prometió fue cruz, persecución, vencer el mundo, nos prometió su reino, una habitación en su casa. Entonces empezamos a construir doctrinas humanas, mundanas, además profundamente demagógicas, porque la vida nunca va a dejar de ser vida porque la interpretemos distinta. La vida tiene enfermedades, tiene tropiezos, tiene caídas, tiene pérdidas, abandonos, momentos de angustia, y eso es parte de lo que Dios pide acompañarnos. Dios no, ninguna religión, y quien lo prometa les miente, va a quitar esas cosas de la vida. Dios nos enseña a caminar con ellas, a ofrecerlas como una cruz, para que al final, sostenidos por la fe, podamos alcanzar la salvación. Y ese discurso pareciera que se pierde en la nada. Hoy hablamos del placer, de yo tengo derecho a ser feliz. Bueno, yo me enamoré de mi secretaria y punto. O sea, yo tengo derecho a ser feliz, dejo a mi esposa, dejo a mis hijos y yo voy a vivir mi felicidad porque además la vida es corta, como si la vida tampoco fuera eterna. Y eso es lo que se construye desde la división. La división política llevó a la división de fe. ¿Qué ocurre más adelante? Más adelante entonces nos vamos a encontrar a la figura de Jesús, que siempre va a ser una figura muy relevante, porque Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 22 en adelante, hasta el 30, hay un título que dice el pecado que no será perdonado. Yo me imagino que esto que voy a afirmar acá tiene que haber venido de uno de los momentos de mayor indignación en la percepción de Jesús.
Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que usted, yo lo dudo, que me escucha, es una persona honesta, que llega todos los días temprano a su trabajo, que hace las cosas como hay que hacerlas, que además entonces usted agarra y trata bien a las personas, que no anda pendiente tanto de hablar mal de nadie, porque que eso es bien difícil y vaya que cuesta, y lo digo en primera persona, vaya que nos cuesta no hablar mal de nadie, ¿no? Y usted se siente que, oye, no me siento bueno, pero yo trato de hacerlo, pulir la mejor versión de mí. Y un día llega alguien y dice, mira, en este colegio reina el chisme. Y el fundador de esa cizaña es esa persona. Y es usted. Entonces que usted dice, pero es que si yo no hablo de nadie, o sea, es una injusticia, me siento indignado porque me están juzgando además de una manera súper injusta. Y usted dirá, Luis, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Vamos a leer el texto. Primero, a Jesús le traen un endemoniado que además era ciego y mudo. Jesús lo sana, de modo que pudo hablar y ver. Luego de que ocurre todo esto, la gente queda asombrada y pregunta, ¿no será este el hijo de David? Fíjense ustedes, ante este milagro empieza la pregunta, ¿no será este el Mesías? Cuando dicen el hijo de David, precisamente hablan del Mesías. Eso es lo que esperaba el pueblo judío, un nuevo rey, un nuevo Salomón, un nuevo David, una persona que les devolviera la visión, el posicionamiento de nación independiente, que expulsara a patadas a los romanos y a cuantos intentaran colonizarlo. Eso es lo que esperaban los judíos. Y ahí viene la pregunta, ¿no será este el nuevo David? Pero esto lo escucharon los fariseos y dijeron, fíjense lo que afirman los fariseos. Los fariseos, pero en especial los saduceos, que eran dos grupos judíos, pero que tenían creencias totalmente distintas, algunos estaban muy acomodados con los romanos. Mira, nosotros tenemos que comer, nos respetan nuestro culto, nuestros privilegios. A nosotros no nos conviene que venga un loquito a estar haciendo revueltas y entonces después vengan y nos colonicen a todos y nos maten a todos, como de hecho fue lo que pasó en el año 77, creo, después de Cristo, cuando a través de los celotes, de lo que pasó en la montaña de Masada, de lo que pasó, eso lo vivió, por ejemplo, el historiador Josefo. Pues nada, el Imperio Romano, hubo una revuelta, sacaron a los romanos y posteriormente Roma entró con todo, y una guerra que, si no me equivoco, duró unos 3 años, pues terminó destruyendo todo lo que se conocía en Jerusalén, acabando con todo, con el templo y con todo. O sea, efectivamente al final eso pasó. Por eso cohabitar con la diplomacia cuando sabemos que las cosas están mal y ser cobardes no siempre es garantía de protección. Te puede garantizar tiempo, más no protección. Entonces los fariseos empiezan a afirmar esta barbaridad. Esta expulsa a los demonios por obra de Belcebú, príncipe de los demonios. Imagínense ustedes decirle a Dios. Miren, yo les voy a poner un ejemplo durísimo. A nuestra Madre María Santísima, si hay algo que yo respeto profundamente y me hiere cuando hablan mal de ella, es María. María es una, yo diría, no en la igualdad de la Santísima Trinidad, por Dios que no. Pero cuando hablamos de pureza, está el Espíritu Santo y está María. O sea, María es la Madre de Dios, que además se enorgullece y nos enorgullecemos de proclamar su virginidad perpetua, que nunca tuvo relaciones sexuales. Eso es la virginidad perpetua, que nació inmaculada, que fue asunta al cielo y que es la Madre de Dios. Esos son los 4 dogmas de María. Eso es como llegar a afirmar que María tuvo una vida similar a una mujer adúltera. Esta barbaridad que le acaban de decir a Cristo los fariseos es sumamente ofensiva, pero es que además desplaza la obra del Espíritu Santo, y por eso ya van a ver lo que voy a leer, desplaza la obra del Espíritu Santo en Cristo para meter la podredumbre espiritual que representa el demonio Belcebú o todos los secuaces que pueda tener. Jesús sabía lo que estaban pensando, porque además fíjense que esto fue un pensamiento con una murmuración, y les dijo, y aquí voy con el ejemplo de Jeroboam y la división del reino, y sobre todo la división de la fe. Todo reino que se divide corre a la ruina. No hay ciudad o familia que pueda durar con luchas internas. Pelear entre la misma iglesia, cuestionarnos las doctrinas, echarnos tierra entre carismas. Es que tu carisma es peor que el mío, nosotros no somos tan peseteros como tú, nosotros sí formamos a la gente en la fe, no como ustedes. Voy a poner con nombres y apellidos. Esas peleas que a veces existen entre jesuitas y el Opus Dei, esas percepciones entre los que son misioneros y los que son elitescos, pero al final Dios nos cachetea a todos porque en los dos hay santos.
San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, que además creo que lo que San Ignacio representaba en su momento hoy dista mucho lo que puede verse en muchos jesuitas, pero además tenemos en el Opus a San José María Escrivá de Balaguer, santo, proclamado santo nada más y nada menos por San Juan Pablo II, que nadie, creo que en su sano juicio, cuestionaría la presencia de Dios en este Papa y sus criterios doctrinales. Agrega Jesús: si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. ¿Cómo podría mantenerse su reino? Y si Belcebú me ayuda a echar los demonios, ¿quién ayuda a la gente de ustedes cuando los echan? Ellos mismos le darán la respuesta. Pero si el Espíritu de Dios, y por eso es que Jesús se tiene que haber sentido muy ofendido, si el Espíritu de Dios es el que me permite echar los demonios, entiendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Quién entrará en la casa fuerte y le robará sus cosas, sino el que pueda amarrarse al fuerte? Solo entonces le saqueará la casa. Y aquí Jesús lanza la frase: el que no está conmigo, contra de mí está, y el que no recoge conmigo, desparrama. Por eso les digo, atención, se perdonará a los hombres cualquier pecado. Aquí me salió un poquito del texto, era hasta el 30 lo que acabo de leer. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pero quiero continuar a partir de aquí como un punto aparte de la reflexión, lo que Jesucristo advierte. Se perdonará a los hombres cualquier pecado o insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Allí, ¿por qué Jesucristo dice esto? Porque no podemos atribuirle las obras del Espíritu al demonio. No podemos llegar, y voy a poner ejemplos puntuales. Un día obtenemos la sanación, que de hecho nosotros ahora los viernes tenemos los viernes de sanación. Son un episodio que va a tener un fin, son unos pocos capítulos que estamos desarrollando para meternos en el mundo hermoso del poder de Dios para sanar. Cierro la publicidad. Pero a donde quiero llegar con esta reflexión es que encontré la sanación. Y después que usted es sanado por el Espíritu Santo, que es el único que tiene el poder, por supuesto, en la Trinidad Santa para sanar, usted viene y dice: yo le doy las gracias a Changó, porque Changó fue el que me sanó. O Yemayá, o este espíritu, o estos ritos, o estos collares. Le estás quitando la obra del Espíritu Santo y se la estás atribuyendo a un ídolo, que además es un ídolo que puede ser o demoníaco o totalmente estéril. Y eso es lo que ofende a Dios. Por eso hago la comparación con Jeroboam y Roboam. Fíjense ustedes lo que es la división. La división no solamente física. Bueno, ya yo no voy más a esta parroquia, ahora voy con los protestantes. Dejé de ser católico porque los católicos eran unos hipócritas, unos idólatras, y ahora estoy con el pastor fulano, con la pastora fulano, o con la, no sé si es en realidad pastora, porque no me gustan mucho esas clasificaciones de lenguaje, pero el pastor, hombre, mujer, que tiene esta iglesia que aquí es pequeña, aquí sí me siento acogido, me siento identificado, reconocido. Eso son divisiones. La iglesia no tiene por qué estar dividida. El peor pecado que cometió Lutero, yo no le quito a Lutero todas las razones que puede haber tenido para indignarse por la venta de las indulgencias, pero el peor pecado, que es fruto de la obra de Lutero, fue la división de la fe. Cuando Lutero empieza, para mantener el protestantismo y el movimiento que se había fundado, empezaron a negar dogmas de fe. El purgatorio es un dogma de fe, que además él conocía, porque Lutero era agustino, formado por los agustinos, que tienen una formación teológica dura, fuerte. Además, Lutero reconocía la Eucaristía, Cristo estaba en la Eucaristía, y tiene un poema sobre María hermosísimo, eso está en internet, coloque el poema de Lutero sobre María, donde la proclama reina, madre de Dios. Pero después viene Calvino, de una pequeña división viene otra, y Calvino habla de la predestinación, cosa que no es bíblica por ninguna parte. Y entonces, usted sea bueno, usted sea malo, si usted está en el libro de la vida, usted se salva. Y si no está, miren, que sea la Madre Teresa se va a salvar. ¿Qué es eso? ¿De qué me están hablando? Y después entonces viene el tema que Calvino cuestiona la presencia eucarística de Dios. O sea, Dios en la Eucaristía no está, es un símbolo. Y por ahí después vienen otras denominaciones, y entonces viene el conflicto con María, que María no era virgen, o que si era virgen no me importa, pero al final es una mujer como cualquier otra. El sagrario donde Dios entra no puede ser cualquier mujer, y su vientre no puede ser cualquier vientre. Entonces, ¿a qué nos invita esto,
querida comunidad y quienes me escuchan, ¿a qué nos invita esto? Primero, se lo diríamos en un criollo muy venezolano, a dejarnos de inventos. Primero, para cuestionar la fe hay que conocerla. Yo puedo ver un día a una muchacha parada en una esquina, vestida de una manera sumamente vulgar, pero es lo único que sé de ella. Y yo decir dentro de mí, esa muchacha es una prostituta. Y me voy con la idea, oye, llego a mi casa, oye, mi amor, qué horrible está la sociedad. Hoy vi una muchacha con toda la falda rota, maquillada, con el maquillaje hasta llorando, o sea, así como cuando las mujeres lloran, pero prostituyéndose, dando una mala imagen. Pobrecitas las niñas que pasen por ahí, las apartaban las niñas, porque eso es una impureza. Y resulta ser que esa muchacha de repente acaba de ser violada, de repente se acaba de quedar sin trabajo, tiene un hijo con cáncer y está desesperada buscando dinero para poder atender a su hijo. Y yo desde mi propia tarima me armé mi show de moralidad. Y eso lo hemos hecho todos, en mayor o menor grado. Todos hemos caído en eso y guau que la culpa es grande. Guau que el dolor es grande. Entonces, antes de nosotros agarrar a la iglesia y decirle que es la Babilonia, ¿cómo es que le dicen algunos fundamentalistas? La ramera del Apocalipsis, sí, la he escuchado yo, o sea, esos términos, que el Papa es el anticristo, que nosotros somos unos idólatras. Vamos a sentarnos a conocerla, vamos a tomarnos un café con la fe. Un café con la fe. Vamos a conocer los escritos de los santos, esa serie que tenemos graduados en Cristo. Lo que escribió un Ambrosio, un Tertuliano, un San Agustín, un San Ignacio de Antioquía, un Policarpo. Lo que escribieron tantos mártires, una Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Don Bosco, San Ignacio, San Francisco, Santa Clara. Vamos a conocer qué enamoró a estos hombres que además fueron unos gigantes de sus propios tiempos. Que enamoró a un hombre como el Padre Pío, que enamoró a un hombre como Juan Pablo II o a la Madre Teresa de Calcuta, una mujer extraordinaria, porque además Dios nos ha dado una riqueza que no está anclada a todo para los hombres o todo para las mujeres. Es que en ambos hay riquezas y hay formas de santidad, laicos, matrimonios que también han tenido reconocimientos de santidad importantes. Entonces, tenemos que empezar, en cierta forma, a construir esta palabra no me gusta, pero creo que voy a tratar de explicarla. Una milicia en torno a la fe, donde seamos defensores celosos de lo nuestro, que tengamos identidad, que sepamos reconocer al Espíritu Santo, que afuera va a haber gente que va a decir cuánta barbaridad de Jesucristo. Un estudiante le decía a mi esposa en estos días que él escuchó que Jesucristo era homosexual. Y eso escuchan los muchachos, y cada quien adapta a Cristo como Jeroboam al Dios que necesito. Si yo necesito que Dios sea homosexual, porque yo lo soy, y Dios ama a los homosexuales, y yo no tengo nada en contra de los homosexuales, por favor. Además, yo tengo un hijo varón, y muchas de ustedes tendrán también mujeres en su casa, que además el lesbianismo, la bisexualidad, están a flor de piel, y son situaciones que están allí. Pero ¿por qué hago ese contexto? Porque si yo soy homosexual, pues yo voy a necesitar un Dios homosexual. Si yo soy corrupto, voy a necesitar un Dios corrupto. Si soy un narcotraficante, voy a necesitar un Dios que venda droga. El cantante Luis Enrique tiene una canción que se llama Así es la vida, donde dice, el que roba le pide al Señor que le deje robar. Es que me lo imagino. Me imagino un sicario en una moto con una pistola persinándose, Señor, que la bala no falle, que le caiga en la cabeza para que me paguen este dinero que me van a pagar. Ese es el Dios que se adapta a mis necesidades. El Dios verdadero haría que tires la pistola al piso, que te arrodilles y que pidas perdón, a expensas de que después te maten. Pero yo prefiero morir antes de ofender o de destruir una familia por unos cuantos dólares, unos cuantos pesos o unos cuantos bolívares que ya no valen nada. En esencia es lo que nos quiere rescatar Jesús. No dividamos la fe y no seamos agentes de división. La iglesia sí tiene defectos, sí tiene problemas, pero es nuestra iglesia, hay que amar la doctrina, hay que vivirla, hay que sentirla parte de. Además, tú y yo somos llamados a ser iglesia doméstica, y es lo que estamos buscando desde el Ministerio Abrazando Nuestra Fe. El Ministerio Abrazando Nuestra Fe no es un carisma nuevo, no es una doctrina nueva, es un apostolado que trabaja para la iglesia y que busca crear conciencia desde la vida laica, desde la familia, porque es lo que yo soy. Si yo fuera sacerdote, pues lo haría desde el sacerdocio. Pero es una visión desde una vida de un ser humano que trabaja, que tiene una profesión, que sale todos los días a ganarse el pan de cada día, que tiene que pagar alquiler, servicios, como tú y como yo.
Y como tantas personas que también se enferman, que también tiene angustia, que también tiene tristeza, pero que necesita construir en su hogar una iglesia doméstica porque eso le da presencia de Dios en su hogar, en su familia, en su hijo. Yo cumpliré con mi hijo enseñarle el camino que yo entiendo es el camino que inclusive en algún momento yo me haya desviado y yo mismo no lo haya vivido. Trataré de evitarle mis errores, pero él también tendrá que cometer sus propios errores y debo estar yo allí para sostenerlo, para acompañar. Yo no voy a dejar de amar nunca a mi hijo por nada que decida hacer en su vida y mi esposa mucho menos. Siempre va a ser mi hijo y lo voy a amar. Habrá cosas que me causan tristeza, otras me causarán alegría, otras me causarán preocupación. Eso es ser parte, viene incorporado en el ser papá, en el ser mamá. Pero tenemos que bregar y luchar para que nuestros hijos conozcan a Dios y vivan según su voluntad. Así que creo que esto no tiene desperdicio. Creo que no tiene desperdicio como desde una división, por ejemplo, desde un divorcio, donde papá y mamá se peleen y queden separados, cómo los hijos pueden a partir de allí tener otras divisiones. Papá y mamá ya no están juntos, división política, por ejemplo, ahora viene la división de fe. Yo no creo en Dios. Si Dios existiera, pues no hubiese dejado que mis papás se separaran, o no hubiese permitido que mi papá o mi mamá se enfermara. División política, división de fe. División social, división de fe. Porque siempre la fe va a estar unida al individuo y lo que padezca el individuo tiene que tener respuesta, y si la respuesta no me la da la sociedad y tampoco me la da la fe, entonces Dios no existe. Así que a orar y a luchar por la unión, porque tenemos que unir todos los esfuerzos para que seamos nuevamente la iglesia de Dios, que es una, y la salvación está en Cristo, que es uno, y tenemos que hacer que cada uno de nosotros podamos tener sociedades cada vez más cristianas, no desde la espada, como diría el Islam, conversión espada o muerte. O acepta el Corán, así son los fundamentalistas de la guerra de la yihad, o usted dice que Alá es Dios y Mahoma su profeta, o le decapito. Bueno, decapíteme. Porque al final, lo que tenemos que luchar los cristianos es enamorar al mundo de aquel que enamorado del mundo dio su vida por nosotros. Que Dios los bendiga, nos vemos en oración.